Porque tu palabra es vida y espíritu, y es la que vivifica. Háblanos por tu palabra. Devocional Cristiano con Francis Vargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Desde que el pecado entró por la puerta del engaño y la desobediencia a este mundo, vivir se convirtió en un trabajo arduo y una carga pesada. Ya el ser humano había perdido su lugar de preeminencia que Dios le había otorgado de ser su mayordomo, administrador de la creación que recibió. Ya no estaba más en Edén, y fuera de este, le esperaba lo inhóspito. Cardos y espinas había que quitar para poder sembrar su alimento. Ahora tenía incluso que pelear por su seguridad, porque a los mismos animales que él les puso nombre y que eran manso a su mano, ahora se habían convertido en fieras peligrosas. Desde esa época y hasta hoy, en sentido general, la vida del ser humano, si ha cambiado, no ha sido para mejorar, sino que ha empeorado porque aún ha tenido que cargar con su enemigo más peligroso, y éste lo lleva dentro, su naturaleza pecaminosa que lo inclina al pecado y lo hace apático a la compañía y a las cosas de Dios. Dios nos habla por su palabra y nos dice: no hay paz para el impío, y tampoco descanso, porque huye sin que nadie le persiga. Tuvieron que transcurrir unas 28 generaciones antes que el Mesías anunciado en Edén luego de la caída, para que Jesús naciera en la pequeña ciudad de Belén, y lo que Jesús encontró fue una humanidad violenta, idólatra, perversa, renuente a Dios, que solía, como al principio en Edén, ponerse delantales, pero a diferencia de hojas en aquel entonces, ahora eran delantales de obras y de religiosidad para cubrir su pecado y culpa y tratar de calmar y justificar su conciencia religiosa. Nada había cambiado desde entonces, excepto que el pecado se había expandido y desarrollado en diferentes formas. En este contexto es que Jesús encuentra a un ser humano trabajado y cansado y le ofrece descansar en él. Jesús sabía que el mayor desgaste del hombre no era por sí su trabajo físico, sino por la vida llena de hábitos pecaminosos que vivía que lo separaban de Dios. El Creador encontró a su amada criatura siendo aún su enemiga y le ofrece redención. ¿No es este el gesto de amor más sublime y hermoso? Muchos son los que por la gracia de Dios manifestada en Cristo han escuchado su voz y han venido a descansar sus almas en Él. Estos disfrutan del perdón de sus pecados por la obra redentora de Jesús, no porque son buenas personas en sí, ni porque creen en santos o que Dios existe o no le hacen daño a nadie, que se consideran no tan malos como otros o porque no practican algún vicio o presumen que eran más inteligentes y dignos de ser escogidos. No, nada de eso. Esos muchos han pasado de muerte a vida, de ser enemigos de Dios a ser hijos amados. Solo ha sido posible por lo que Dios nos habla por su palabra, que la salvación es de Dios y que es por gracia a través de la fe puesta solo en Cristo, porque no hay salvación en ningún otro fuera de Él. Hoy la gracia de Dios en Cristo sigue siendo tan efectiva como siempre para salvar eternamente a los que creen en su nombre. ¿Está tu alma indiferente a Dios porque se deleita en su pecado? ¿Es tu vida apática a Dios porque los placeres pasajeros de este mundo son tu prioridad? ¿Estás confiando en tu propia justificación y no en lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿O eres tú de las personas que ha llegado casi al fondo por el peso de una vida cargada y cansada, alejada de Dios? Pues hoy escucha otra vez la voz de Jesús que nos habla por su palabra y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.